Hola amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Proyéctate en Vivo. Soy Mónica Muel Díaz y el día de hoy traigo para ustedes un tema espectacular. Vamos a hablar del cambio de look. Y es que tengo aquí una lista de todos los requisitos que se necesitan para hacerse un cambio de look. Bueno, como ya notaron, hemos pasado de rubia a 100% marrón. Me atreví, amigas, a hacerme este cambio por diferentes razones, porque ya viene el invierno aquí en Francia, porque hace mucho frío y porque ya tenía un año de hacerme mechas sobre mechas y sobre mechas. Y como pueden ver, ahora pues es otra cosa, es otra foto y es diferente. Me siento súper contenta con el cambio y quiero realmente motivar a todas estas amigas que no se atreven a hacerlo. Quizás tenés alguna amiga, por ejemplo, que nunca se ha cambiado el color del cabello, nunca se ha cambiado el corte del cabello. Así que bueno, hoy yo vengo ahora con esta renovación, ¿verdad? De mi cambio de look y quiero hablar de esto con ustedes. Así que sin nada más que hablar, comenzamos. Requisito número 1 para cambiarte de look, obviamente decidirte. La decisión es lo más importante. Debes desearlo con todo tu corazón. Y bueno, ahí vas. La número 2 es seguridad en ti misma. Definitivamente tenemos que estar seguras de nosotras mismas para poder hacer un cambio en nuestra imagen, sobre todo si va a ser radical. La número 3 es recordarte que la esencia no cambia. Lo único que está cambiando es el look, es tu imagen, pero tu esencia como mujer sigue siendo la misma. Eso debes tenerlo muy claro. La número 4 es romper con la rutina. Y es que definitivamente, como puedes ver, cambiamos la rutina. Yo estaba siempre enamorada porque tenía el cabello rubio, siempre de todos mis accesorios dorados, y actualmente ya cambié también un poquito con el tema de los accesorios. Estoy muy contenta, motivada, hasta ilusionada de todos los cambios que voy a poder tener, por ejemplo, en las nuevas combinaciones de ropa, de colores, de maquillaje, las bufandas, y en esta época del año también que podemos usar, por ejemplo, aquí en Francia, abrigos, suéteres de todos los colores. Entonces ahora yo voy a empezar a usar otros diferentes que el año pasado. Eso realmente pues viene para mí un gran beneficio. Luego también las nuevas combinaciones, o sea, ya te lo había dicho, y también inyectar una sobredosis de motivación. Yo creo que esta es la más importante. Cuando una mujer se cambia de look, definitivamente, ¡pum! Se encienden las luces y aquí viene de nuevo y viene renovada y viene recargada. Así que realmente te recomiendo, si estás queriendo hacer un cambio, si tal vez no estás en tu mejor momento, si estás enfrentando una situación difícil, hacerte un cambio de look te va a venir realmente súper bien. Y bueno, al final también tengo otras recomendaciones, que sigues descubriendo tu belleza, porque lo que yo hice para elegir este color en realidad fue hacer un trato conmigo misma para maquillarme un poquito más los ojos. Por el color de mis ojos, obviamente, combinaba bien. Platiqué un poquito también con una gran amiga mía en El Salvador, a que le mando un gran beso, a Cintia Ceballos. Así que ella también me dio muchos consejos para poder llegar a este color. Así que bueno, amigas, pidan consejos, pidan información en internet, busquen, consulten y luego van a llegar, de verdad les prometo, a un excelente resultado. El cambio de look, como les dije, es una sobredosis de motivación para una mujer. Las invito para que lo hagan, que se mantengan pendientes, porque venimos, por supuesto, con muchas promociones gracias a Capelli, nuestro nuevo patrocinador en Proyéctate. Y por cierto, que tiene mucho que ver con la belleza, los premios que van a ver. Así que les invito para que estén al pendientes. También que se suscriban en la parte de aquí abajo a nuestro canal de Proyectate. Vamos a tener muchos videos que les van a encantar, por cierto, muy creativos en esta época del año que viene. Y bueno, amigas, sin nada más que hablarles, las invito a hacerse un cambio de look. Viene la época más bella del año. Les invito también para que estén siempre pendientes de toda nuestra información en Proyéctate. Gracias por sus mensajes y nos vemos en la siguiente edición de Proyéctate en Vivo. Aquí las espero. Chao.